Buenas tardes, comenzando con los temas pendientes, que es el 1.11, que es llamado propiedades atómicas y variaciones periódicas de la carga nuclear efectiva, radio iónico, radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad, que son conceptos químicos referentes a los átomos, y el 1.12, que está relacionado con propiedades químicas y su variación periódica, tendencias generales y por grupo. Es como un repaso rápido y pequeño de esto. Entonces, algunas de las propiedades físicas que pueden llegar a tener o que tienen son la densidad, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, y están relacionadas con el tamaño de los átomos. De hecho, si nosotros observamos la tabla periódica, vemos que hay un montón de elementos y que esos elementos, como lo mencionábamos anteriormente, están ubicados de acuerdo a sus propiedades. Es obvio y lógico que elementos ligeros que no tienen una estructura tan grande, pues su densidad no deba de ser tan grande, como es el caso del hidrógeno, que es un gas, eh, comparado con plomo, que es un metal. Pero esas propiedades están relacionadas con la estructura del átomo. Por ejemplo, ¿cuántos electrones tiene el hidrógeno? Pues solo tiene uno como tal, a diferencia del plomo, que tiene más cantidades. Entonces, las variaciones ahí comienzan a ser diferentes, porque hay que recordar que la densidad es una función de masa sobre volumen, y que pues la masa de los átomos está calculado por la cantidad de neutrones y protones que tienen. Entonces, pues al variar la cantidad de electrones de cada átomo, varía la cantidad de protones y de neutrones, y por lo tanto algunos tienen mayor contenido, y eso va a hacer que sus propiedades físicas cambien, y que también está relacionado con su punto de fusión y ebullición. Otra de las propiedades que se menciona es el radio atómico, y como definición o concepto dice que es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica. ¿Qué quiere decir? Bueno, podemos observar, aquí hay muchos átomos que se encuentran, y entonces el radio atómico sería la mitad que hay hasta el otro extremo de la otra mitad. ¿Sale? O de átomos diatómicos que tienen dos. ¿Qué es un átomo diatómico? Perdón, molécula, porque no es átomo, es una molécula porque lleva más de dos átomos, ¿verdad? Una molécula diatómica es aquella que no puede permanecer solo una, sino que a fuerza requiere otra, ¿no? Un ejemplo muy común es el hidrógeno. El hidrógeno no se encuentra solo. El hidrógeno es una molécula diatómica porque requiere tener otro hidrógeno para tener su último nivel estable. Eso más adelante lo vamos a ver en relación con configuración electrónica o cuestiones de enlaces, ¿sí? Pero es un ejemplo de una molécula diatómica que puede existir como tal. Otro es, bueno, otro nos dice que en un grupo tiende a aumentar hacia arriba, perdón, tiende a aumentar de arriba hacia abajo, y en un periodo aumenta de derecha a izquierda. Dice, en un grupo, que hay que recordar que estos son los grupos, dice aumenta de arriba hacia abajo. Y vamos, esta es la parte de arriba de la tabla periódica, y comienza a aumentar su radio atómico. Eso se refiere, es decir, el litio es mucho más pequeño que el cesio, o el neón es más pequeño que el radón, o el carbono es más pequeño que el plomo. A eso se refiere. Y nos dice que en periodos, que recordemos que los periodos son estos que se encuentran horizontalmente, dice que aumenta de derecha a izquierda, que va de aquí a acá. Es decir, el neón será más pequeño que el litio, el argón será más pequeño que el sodio, y el criptón será más pequeño que el potasio. Energía de ionización es un concepto muy químico que está relacionado, bueno, todo esto está muy relacionado con lo que son los átomos.
y nos dice que la energía de ionización es un proceso endotérmico. ¿Qué es el endotérmico? Endotérmico significa que requiere de energía para poder producir cierta reacción. Porque hay que dar energía al átomo para eliminar el electrón y lo recalca, ¿no? Entonces dice que vamos a tener un átomo X que va a estar en estado gaseoso para que pueda suceder, al cual le vamos a aportar energía y esto va a producir que este átomo em, se le extraiga un electrón y al quitarle un electrón, pues quedará de forma positiva, ¿verdad? Recuerden que un átomo tiene protones, neutrones y electrones alrededor y que son neutros porque tiene la misma cantidad de electrones que tiene, es la misma cantidad de protones que tiene. Pero si ustedes le quitan un electrón, ¿qué van a generar? Bueno, que ese átomo se vuelva positivo. Y nos dice que es la primera energía de ionización. Dice, al eliminar electrones del átomo, la repulsión entre ellos disminuye y como la carga de núcleo permanece constante, los electrones son más atraídos por carga positiva del núcleo. Las energías de ionización sucesivamente siguen un orden, es decir, que puede haber más energía de ionización 1, energía de ionización 2 y así sucesivamente. Otra de las cosas que está acomodada a la tabla periódica es por el potencial de ionización, que es la primera energía de ionización, que es lo que acabamos de ver, y que va acomodado desde el más pequeño hasta el más grande. Y dice que el potencial de ionización, aquí nos pone que aumenta desde donde está el hidrógeno hacia donde están los gases nobles, y que decrece desde donde está el hidrógeno hacia las tierras raras que están aquí abajito, ¿verdad? Dice, la energía de ionización, los metales tienen mayor valor de energía de ionización comparados, perdón, los no metales tienen mayor valor de energía de ionización comparado con los metales, porque tienen más electrones en el último nivel o capa de valencia, lo que dificulta quitar electrones. Los metales tienen menor valor de energías de ionización comparados con los no metales y gases nobles, porque tienen pocos electrones en su último nivel energético y por lo tanto es más fácil quitar electrones. Los gases nobles son los que tienen mayores valores de energía de ionización comparados con los metales y los no metales, porque tienen subniveles de energía completos de electrones. Otro concepto muy químico que aparece es la electronegatividad. De hecho, la electronegatividad es un concepto que se viene arrastrando desde la secundaria, si no mal recuerdo, y nos dice, es la capacidad de un átomo en una molécula de atraer hacia los electrones del enlace, es decir, es esa capacidad que tiene de jalarlos para producir un enlace. A mayor capacidad de atraer electrones, mayor será el valor de electronegatividad, es decir, si es muy capaz, muy potente de atraer, su electronegatividad será muy grande. Es una propiedad útil para distinguir si un enlace es covalente polar o no polar, porque lo que hacen, bueno, hay dos métodos, ¿no? Tratar de definir gráficamente cuando aceptan o comparten electrones y poder deducir si es polar, no polar. Y la otra es por la diferencia de electronegatividades, también nos da el valor de si es polar o no polar. Es un concepto relativo y en la siguiente tabla se muestran los valores calculados por Linus Pauling, que fue quien comenzó a definirlos o a colocarlos o acomodarlos de cierta manera para saber pues sus valores de electronegatividad, cómo se encontraban. Y dice que aumenta al avanzar en un periodo, recordemos que son periodos, y disminuye al bajar de grupos. Y acá viene, acá está, comienza a aumentar y comienza a aumentar. Y vemos, por ejemplo, este es 2.1, el hidrógeno es 2.1, el francio 0.7, el flúor es 4 y el yodo es 2.5. Si se dan cuenta, en el grupo 8A no aparecen los gases nobles con electronegatividades. ¿Por qué creen que no aparezcan? Bueno, es muy sencillo. Recuerden que los gases nobles en su última capa de valencia se encuentran llenos, por lo cual, si se encuentran llenos, son estables porque no requieren un electrón, uno o más electrones
para llenar su última capa de valencia. Es más, no los necesitan. Ellos son libres y felices, por así decirlos, porque están llenos, no requieren, no tienen una ausencia que necesite ser llenada. Nos dice que metales, no metales y metaloides están clasificados, es decir, tienen sus grupos. Por ejemplo, estos verdes representan los metales, los azules los no metales, los rojos los metaloides. Nos dicen que los elementos metálicos tienen un lustre distintivo, es decir, que brillan, que son maleables y dúctiles, perdón, es decir, que son flexibles, buenos conductores de calor y electricidad. Sus compuestos de oxígeno son básicos y en disolución acuosa forman cationes, es decir, que forman cargas positivas. Elementos no metálicos no tienen lustre, presentan varios colores, es decir, que no tienen brillo. Son quebradizos, hay duros y hay blandos. Son pésimos conductores de calor y de electricidad. Sus compuestos de oxígeno son ácidos. Generalmente forman aniones y oxianiones en disolución acuosa. El comportamiento periódico de carácter metálico, es decir, que comienza a aumentar el carácter metálico de hidrógeno hasta francio, es decir, recuerden que el hidrógeno no es un metal, pero los que comienzan a estar acá abajo son metálicos. Lo mismo ocurre acá, de aquí va hasta acá. Obviamente recuerden que la columna 8A, que pertenece a los gases nobles, pues no cuenta como tal, ¿no? Carácter, de hecho aquí lo pone, ¿no? Carácter no metálico y aumenta. Carácter no metálico y aumenta. Y bueno, ese sería el tema 1.11 y 1.12.